Ok, entonces vamos a empezar hoy con una pregunta. Una pregunta hoy es, ¿qué país te gustaría visitar y por qué? ¿Qué país te gustaría visitar y por qué? Puedo empezar. Para mí me gustaría visitar Italia porque me encanta la comida italiana, pizza y lasaña y cosas así. Entonces, para mí me gustaría visitar a Italia para comer la comida allá. ¿Alguien más tiene un país? A mí me gustaría visitar allá donde nació Jesús, pero no me es fácil. Sí, a Israel. Bueno, gracias, Estedit. Diana, ¿tiene un país que le gustaría visitar? A mí me gustaría visitar países que tengan mucha playa, no sé, Costa Rica tal vez. Sí, Mm, por la playa. por la playa. Gracias por compartir. César, un país que le gustaría visitar. Me gustaría visitar los de Estados Unidos. Sí. ¿Y por qué? Porque quiero conocer el centro de la Academia Cristo. Ok. Gracias. Julio, ¿tiene un país que le gustaría visitar? Le escucho, Julio. Vamos a continuar con Dana. Dana Sofía. Hola, buenos días. Buenos Eh, días. la verdad no, pues sí me gustaría viajar, pero en este momento no tengo como, no, todavía no sé a dónde. Ok. Gracias, Dana. Pues gracias por compartir. Siempre me gusta empezar con una pregunta para conocerles un poco mejor y para que ustedes puedan conocerles a los demás también. Vamos a empezar con la lección de hoy ahora. Seguir orando para que Dios provea los recursos para el sostenimiento Ok. del reino de los cielos sobre nuestra patria y más allá de ella. Entonces, ok, estamos listos. Bienvenidos a la clase, lección 3, a la llegada del Salvador. Hoy la lección es de los sabios y la huida a Egipto de José, María y Jesús. Empecemos con una oración. Amado Padre, los sabios de Oriente fueron muy valientes cuando emprendieron un viaje tan largo para alabarte y adorarte a ti y a tu Hijo Jesús. Los protegiste a ellos
y a tu propio Hijo eterno hecho bebé. Señor, ayúdame también a mí a acudir a ti para que me guíes y me protejas. Enséñame por medio de tu palabra que por gratitud te obedezca en todas las cosas y perdóname cuando no lo hago. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Objetivos de lección 3. Hoy tenemos 3 objetivos. El primer objetivo es usar el método C otra vez para leer y entender Mateo 2. Vamos a empezar con este objetivo y después vamos a analizar la importancia de las preguntas de consolidar. Hay 5 preguntas de consolidar y vamos a hablar sobre la importancia de estas preguntas. Y 3, vamos a identificar dónde están ubicados los recursos de la Biblia popular. La Biblia popular es algo que yo compartí por WhatsApp, el video, pero también tenemos una versión escrito en nuestro sitio de web. Entonces voy a compartir dónde están estos recursos. Otra vez para mencionar el proyecto final, ustedes recuerdan, van a elegir una historia de este curso, una de las 8 historias, y van a preparar para compartir una historia usando el método de las 4C. Estas son las historias. Estamos en lección 3, los sabios y la huida a Egipto. Y el jueves vamos a tener Juan bautiza a Jesús. Ok, entonces vamos a empezar con la historia de hoy. Los sabios, la huida a Egipto. Y la huida a Egipto. De Mateo 2. Como siempre, vamos a empezar con captar, con la primera C de captar. Recuerdan que esto es una introducción, el gancho de la lección o de la historia. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes eran los magos? ¿Quiénes eran los magos? ¿Alguien tiene una respuesta o un comentario sobre quiénes eran los magos? Profe, según lo leído, pienso que eran 3 visitantes que venían del Oriente Medio. Ok, entonces eran del Oriente. Sí, visitantes a Jesús. Sí, según la historia, básicamente no hay más que sabemos. No conocemos sus nombres, ni cuántos eran. Siempre pensamos, yo también, que eran 3, ¿cierto? 3 magos, pero pensamos esto porque hay 3 regalos, pero no dice que hay 3 o hay más o menos, solo dice que hay 3 regalos y hay magos. Entonces no sabemos nombres, cuántos eran,
ni exactamente de dónde procedían, ni precisamente en qué momento llegaron. Entonces, no hay mucho que conocemos definitivamente. Julio. Sí, mi hermano, Dios Dios bendiga al grupo. ¿Y de dónde sale entonces esa idea de que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Y, ¿Y por qué le dicen los reyes? Porque incluso he escuchado hasta en prédica. Otra vez, Julio, lo siento. ¿Qué es la pregunta? ¿Sí me escucha? Sí. A ver, digo, ¿de dónde sacan esa idea que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres, como estoy escuchando que no se sabe ni el número de visitantes que tuvo Jesús, pero se supone porque fueron 3 regalos, eran 3 personas, ¿verdad? Se supone. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacaron que se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Y por qué le dicen los Reyes Magos? Porque incluso he escuchado hasta prédica de eso, le digo. Sí. No sé exactamente de dónde, por qué tenemos estos nombres. Porque no dice en la Biblia, pero es y yo leí en la Biblia popular también sobre estos nombres. Y solo dice que es una tradición que ellos tenían estos nombres, pero no sé por qué o de dónde ellos Bueno, tenían estos nombres. Don Y Malmo. tal vez son reyes o dice reyes por su Sí, Desinflamó un poquito. porque del clofenaco con betametasona. Bueno, ando. y tal vez dice reyes porque eran ricos o tuvieron regalos lujos para Dios. Esto es lo que tengo sobre sus preguntas, Julio. Pero no sé, solo es tradición que estos son los nombres, pero no dice en la Biblia. Pero probablemente eran una clase de sacerdotes, astrónomos y astrólogos, consejeros influentes en el rey, probablemente o posiblemente de Babilonia. Entonces, tengo que, ok, mejor. Entonces, y tal vez ellos sabieron la promesa del Salvador por Daniel. Porque durante los 70 años de la cautividad de los judíos en Babilonia, Daniel fue el jefe de los magos. Y es posible que ellos aprendieron de él acerca del Mesías que esperaban los judíos. También tuvieron oportunidades de aprender lo que los profetas de Israel habían predicho sobre el Mesías. Y esto es posible si los magos eran de Babilonia. Otra pregunta sobre los magos.
¿Cómo supieron el significado de la estrella? Pues yo dije tal vez de Daniel. Si ellos eran de Babilonia, es posible que Daniel, como jefe de los magos, compartió estas cosas con ellos, con los magos en Babilonia. Pero realmente no sabemos. Sabemos que la estrella no se parecía a las otras estrellas. Sabemos esto, es algo diferente, totalmente diferente. También, pero al fin del día, todo lo que podemos decir es que Dios se los reveló. Que Dios se los reveló. Porque no tenemos respuestas directamente de la Biblia. ¿Ustedes tienen una pregunta hasta ahora sobre estas dos preguntas? Ok, entonces vamos a continuar. Esto es la primera C, captar la atención. Hoy vamos a hablar sobre los magos y su visita a Jesús. Entonces tenemos estas dos preguntas para pensar y hablar un poco sobre los magos. Ahora vamos a continuar con contar y vamos a contar la historia bíblica de hoy, de Mateo 2. Recuerdan, en esta parte ustedes pueden leer directamente de la Biblia y esto fue la tarea para hoy, para leer Mateo 2. Entonces, vamos a repasar Mateo 2 en la clase de hoy. No vamos a leerlo directamente de la Biblia. Pero tengo estos cuadros aquí, estas pinturas. Porque en Mateo 2 básicamente hay 4 partes de esta historia. O en mi mente hay 4 partes de esta historia. Entonces, primero tenemos la visita de los sabios del oriente. Después, la huida a Egipto. Luego, Herodes manda matar a los niños en Belén. Y al fin, la familia se establece en Nazaret. Entonces, estos son las 4 partes de la historia de hoy. Y vamos a repasarlos un poco más, con más detalles ahora. La visita de los sabios del oriente. Entonces, después de que Jesús nació en Belén, en Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Y ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Qué pasó después de esto? Su discusión con Herodes.
Diana. La Biblia indica que Herodes se preocupó por esto, se turbó, dice la Biblia, y con él todo el pueblo de Israel. Entonces, después de esto, él mandó a llamar a los sacerdotes y a los jefes para ver dónde había nacido el Cristo, que le habían dicho los Reyes Magos. Entonces, después de esto, les dijo a los 3 Reyes Magos, les dijo que quería saber dónde está el Cristo que había nacido para él también ir a adorarle, pero no fue sincero en decirle esto a los sabios, porque él lo que quería era, y más luego en la historia indica, que él lo que quería es matarle. Sí. Muchas gracias, Diana. Y aquí tenemos, porque sí, el rey Herodes preguntó a sus sacerdotes y maestros dónde había de nacer el Cristo. Y aquí tenemos nuestro primer referencia al Antiguo Testamento. Mateo es un libro lleno de referencias al Antiguo Testamento y el cumplimiento de estas, de lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. Mateo es como un puente del Antiguo Testamento al Nuevo. Entonces aquí tenemos, como Diana dijo, la primera, los sacerdotes y maestros respondieron a Herodes. Pero en versículo 6, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces aquí tenemos un cumplimiento de lo que dijo el Antiguo Testamento, lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Y hay más en la historia de hoy también. En Mateo hay 60 referencias al Antiguo Testamento. Ok, sí. Entonces, los magos fueron a Belén para adorar a Jesús y presentar sus regalos a Jesús. Y sí, y el rey Herodes entonces en versículo versículo ¿dónde está? ¿Cuándo llegaron? No. Ok. Vayan, sí, Herodes dijo en versículo 8, los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Entonces los magos llegaron a la casa de Jesús. Es una casa ahora, no es el nacimiento de Jesús todavía. Siempre en pinturas y cosas así tenemos los magos ahí cuando Jesús nació, pero esto no es real. Ellos llegaron después del nacimiento, meses, tal vez más de un año después. Y presentaron
Jesús con algo. Los magos tuvieron ¿qué para Jesús? Diana? Ellos tuvieron cofres en la Biblia dice de oro, incienso y mirra. Sí. Sí, 3 regalos lujosos, creo. Sí. Y después de esta presentación y ellos adoraron a Jesús y ellos recibieron un mensaje de Dios. En sus sueños. ¿Qué pasó en los sueños de los magos? ¿Dana? Ellos fueron advertidos, dice pues que fueron advertidos, entonces ya se regresaron por otro camino para no encontrarse con Herodes, pues para que no volvieran otra vez donde allá. Entonces, pues esta parte me parece muy bonita porque Dios no los dejó engañar, pues, porque Herodes sí los quería engañar y les quiso hacer la trampa, pero Dios no los dejó engañar, sino que les mostró la verdad. Los guardó. Gracias. Sí, ¿algo más, Dana, o no? No, señor. Gracias. Ok. No, muchas gracias. Sí. Entonces, ahora Herodes no sabe dónde está Jesús y la misma noche José también recibe un mensaje de Dios en sus sueños. Dice en versículo 13, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces, esto es la segunda parte, la huida a Egipto. La huida a Egipto. Entonces, después de esto, José levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche, camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Y también esto es tenemos otra referencia al Antiguo Testamento, pues no es, sí, en versículo 15, esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Otra referencia al Antiguo Testamento. Ok, después de esto tenemos la parte peor de la historia. Ahora, ¿qué pasó? José y María están en Egipto o están viajando a Egipto. ¿Y qué pasó en Belén? Dana, Sofía. Herodes había mandado a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Eso fue lo que pasó en ese momento.
Gracias, Dana. Yo leí en la Biblia popular que por el tamaño de Belén, los que estudian la historia piensan que tal vez 15 o 20 niños, habían 15 o 20 niños de esta edad en Belén en este tiempo. Y otra vez tenemos otra referencia al Antiguo Testamento en versículo 18. Se oye una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel, que oraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Esto es algo horrible que hizo Herodes, pero también es algo, lástimamente, es algo normal para Herodes. Fue un rey horrible en Jerusalén. Ok. Continuamos con la última parte de la historia. José, María y Jesús están en Egipto. ¿Y qué pasó cuando ellos estaban en Egipto? Que es la última parte de esta historia. Diana, gracias. En la Biblia indica que después de que el Herodes murió, se le apareció un ángel a José y le dijo que tome al niño, a su madre y se vaya a Israel, porque allá les amenazaban con quitarles la vida al niño. Pero Gracias. Sí, continúa. luego de eso tuvieron miedo porque dice que reinaba ahí el hijo de Herodes. Entonces ellos decidieron irse a Nazaret, me parece. Sí, a Nazaret. Sí, a Nazaret. Gracias, Diana. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Ok, esto es la historia de hoy, de Mateo 2. Entonces ahora continuamos con las preguntas de considerar y luego las preguntas de consolidar, pero con las preguntas de consolidar vamos a hablar un poco más sobre por qué tenemos estas preguntas, porque consolidar es nuestro enfoque hoy. Pero las preguntas de considerar en Mateo 2. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son? Hay muchos en esta historia. Julio. Bueno, yo tengo en mis apuntes al principal, que es Jesús, a Herodes, a los magos, a los sacerdotes, a los escribas. El pueblo también interviene, María, el ángel del Señor y José. Y por último, Arquelao, rey de Judea, el hijo del difunto. Es Sí. lo que yo pude. Sí,
Sí, muchas gracias. La única cosa que tengo más de estos es los niños de Belén. Pero sí, sí, hay bastante personajes en esta historia. Ok. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos. Tenemos algunos en esta historia. Diana. Los objetos, al principio en el video dice el establo, pero en cambio en la Biblia yo cuando leí decía que ahí en cambio mencionaba ya luego la casa y aparte también el oro, los cofres de oro, incienso y mirra y no recuerdo más objetos, la verdad. Sí, gracias, Diana. Gracias. Oro, incienso y mira, la casa. ¿Tengo algo más? Dana, ¿algo más? Se podría agregar la estrella. Oh, sí, la estrella, obviamente. La estrella en la historia. Gracias. Ok. ¿Dónde ocurrió esta historia? Tenemos varias ciudades, pero ¿dónde ocurrió esta historia? Dana. Al principio dice pues que están en Belén, que es donde nació Jesús, y después huyen a Egipto. Sí, Y después de huir a Egipto, ya después que Dios a través de otro sueño le dice a José que vuelva a Nazaret. gracias. Entonces tenemos Belén, tenemos Egipto y tenemos Nazaret. De los lugares de la familia de Jesús. También Herodes era de Jerusalén y tenemos los magos del Oriente, pero no sabemos exactamente dónde. Gracias, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿cuándo ocurrió esta historia? No sabemos exactamente cuándo ocurrió esta historia. Después del nacimiento de Jesús, sabemos esto, durante sus primeros 2 años, porque Herodes mató a los niños de 2 años y menos de 2 años. También sabemos que esto pasó después de Jesús fue presentado en el templo. Esto es a los 40 días de su vida, pero es después de esto. Y la única cosa más, en la historia secular, algunos piensan que Herodes murió aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. Y por eso es lógico creer que Jesús nació en el año 6 antes de Cristo. Pero esto no es una
algo oficial. Es algo que algunos piensan que Herodes murió aproximadamente en el año 4. Entonces, tal vez Jesús nació 2 años antes, antes del muerte de Herodes, entonces en el año 6. Pero no sabemos exactamente el año. Probablemente no fue el año 0 cuando Jesús nació. Ok, continuamos. Cuando ocurrió la historia, ya tenemos los eventos de la historia, tenemos los sabios del oriente, ellos hablaron con Herodes en Jerusalén y después visitaron a Jesús en Belén para ofrecer regalos a él. Tenemos la huida a Egipto de José y María y Jesús. Después tenemos Herodes en Belén matando a los bebés lastimamente, y al fin tenemos la familia de Jesús en Nazaret. ¿Cuál es el problema en esta historia? Creo que hay 2 problemas principales, pero tal vez más. Un problema en la historia. Dana Sofía. La persecución que tuvo Jesús desde el principio. ¿Otra vez, Dana? Podría ser la persecución que tuvo Jesús desde un inicio. Sí, que Herodes quiere matar al nuevo rey, ¿cierto? Sí, gracias, Dana. Y el otro problema que tengo es que los sabios ven la estrella, pero no ubican al nuevo rey. Estos 2. Los sabios buscando el rey y Herodes quiere matar al nuevo rey. Y se resuelve el problema que mencionamos. La primera, Diana. Sí se resuelve, pero con gran tristeza, ya que mueren tantas criaturas inocentes. Sí. Sí, Dios los salva advirtiéndole a José en un sueño. Y entonces sí se resuelve este problema, que Herodes quiere matar a Jesús. Pues también al inicio Dios los guía con la estrella, los magos, Dios los guía con la estrella. Entonces tenemos 2 respuestas a nuestros problemas en esta historia. Ok. Ahora tenemos las preguntas de consolidar. Y vamos a hablar un poco sobre por qué tenemos estas preguntas, porque esto es nuestro enfoque de hoy y también es el enfoque del jueves. Entonces, con 5 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Objetivo 2. Analizar la importancia de las preguntas de consolidar.
Entonces, ¿qué es la importancia de la primera pregunta? ¿De qué se trata la historia? Pues cuando estamos hablando sobre esta pregunta es importante porque con esta pregunta tenemos que pensar en toda la historia. Tenemos que pensar en el contexto de la historia y no solo en un versículo o algo. Entonces, la importancia de esta pregunta es que pensamos en el contexto. Siempre debemos usar un contexto para un versículo para entender el versículo un poco más. Entonces, ¿de qué se trata toda la historia? No solo un versículo o algo así. Entonces, esto es la importancia, ver el contexto. Y tengo un ejemplo. En Mateo 18, versículo 20, dice que porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En este versículo, muchas veces usamos este versículo, o gente usa este versículo, para hablar sobre un culto o cuando estamos adorando a Jesús en una iglesia o algo así, cuando personas se reúnen para adorar, pensamos, pero también cuando vemos el texto, tenemos un poco más del entendimiento de este versículo. Entonces, dice antes, el hermano que peca contra ti. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguró que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque de donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando tenemos el contexto para un versículo, el versículo tiene un poco más sentido. En este caso, estamos hablando sobre el pecado de un hermano en la fe y Dios está diciendo que Él está con nosotros en conversaciones difíciles también, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Él va a ayudarnos en situaciones difíciles también. Esto es el contexto de este versículo. Entonces, provee un poco más sentido para nosotros cuando vemos el contexto. Para Mateo 2, ¿de qué se trata la historia en Mateo 2?
¿De qué se trata la historia en Mateo 2? ¿Qué es la idea? Dana? Para mí, pues entendiendo pues sobre lo del contexto, se podría decir que pues devolviéndonos como un poco a la genealogía de Jesús, se podría ver que fue el inicio del plan de salvación que Dios, pues del plan que Dios tenía, y que Jesús era un rey, pues hablando de la genealogía, se puede ver que es el nacimiento del nuevo rey, del plan de salvación de nuestro Salvador. Pues se podría decir eso, que eso trata esta historia, pues que es como la continuación de eso. Sí, gracias. Gracias, Dana. ¿Algo más para decir sobre esta pregunta? ¿De qué se trata la historia? Pues obviamente tenemos, sí, la continuación de del plan de salvación para nosotros a través de Jesús. También tenemos Dios y su protección de este plan. Dios protegía a su hijo del rey Herodes también. ¿Dana? Ay, y también se me vino sobre que en varias citas habla, pues Dios respalda todo lo que había dicho por sus profetas, pues todo lo que ya Dios había hablado sobre este plan de la venida de Cristo, se respalda, pues sucede, se ven los hechos sucediendo y todo, ¿cómo se dice? Pues sí, todo encaja, todo, pues nada se contradice, sino que todo es lo mismo, todo se respalda la palabra de Sí, Dios. sí, buen comentario, Dana. Muchas gracias. Sí, tenemos todas las referencias a las profetas y lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento y el cumplimiento ahora en esta historia. Gracias. La segunda pregunta, ¿qué es la importancia de esta pregunta? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué es la importancia? Primero, ¿qué es la importancia de esta pregunta? Y después vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué es una pregunta así importante? Pues puedo compartir con ustedes. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Es que sabemos con esta pregunta que somos pecadores. Diana, ¿algo para comentar? Quería decir que el pecado que yo pienso que me enseña a confesar en esta historia sería el ser obediente, porque gracias a la obediencia que tuvieron ellos, José y María, al ángel que se les apareció por medio del ángel, el mensaje que les mandó Dios para que puedan proteger a Jesús, ellos fueron obedientes y pudieron salvarle, pero si no hubieran sido obedientes, hubiera pasado otra cosa. Sí, gracias, Diana. Sí, entonces en general podemos ver que somos pecadores. Sí, esto es la importancia de una pregunta así. Necesitamos
un Salvador, y específicamente en esta historia tenemos las dudas que tenemos, o a diferencia de María y José y también los sabios quienes confiaban en la guía de Dios y lo siguieron, yo soy tentado a confiar en mis propias opiniones a veces y esfuerzos en vez de confiar en la palabra de Dios. Gracias, Diana. Entonces, después de esta pregunta, que sabemos pecadores, tenemos la ley, ¿cierto? Somos pecadores. Y después tenemos esta pregunta: ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Esta pregunta es muy importante porque brilla aún más Jesús en nuestras vidas. El amor que Dios tiene para nosotros. Si podemos verlo en la historia, también podemos verlo en nuestras vidas. Y esto es la importancia de esta pregunta. Después de sabemos, somos pecadores, podemos oír que Dios tiene un amor grande para nosotros, y esto es la importancia de esta pregunta. Entonces, en Mateo 2, ¿dónde veo el amor de Dios en la historia de hoy? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Diana, gracias. En la protección que Dios hizo para cuidar a Jesús, pero sobre todo en el nacimiento de Jesús, su Hijo que murió para salvarnos a todos los pecadores. Sí, gracias. Que envió Jesús a nosotros, y también la protección de Dios. Gracias. Dana, ¿algo más? Sí, yo quería aportar en lo que él advierte, pues que de Dios, pues complementando lo que acaba de decir Diana, de que él advertía siempre el peligro, pero por eso era muy importante estar atentos, pues de parte de José y de los sabios, que también Dios le advierte a los sabios de estar muy atentos a lo que Dios quiere, pues a la voluntad de Dios, porque Dios les advertía, pero también era de parte de ellos obedecer y estar como conectados con Dios, estar ahí. Y ya sobre el Gracias. cumplimiento, y también sobre el cumplimiento de su palabra, de que no, Dios no engaña, sino que Él sí cumple, de que Él no es como nosotros, que a veces decimos y no cumplimos, mientras que Él sí. Entonces ahí veo el amor de Dios, pues su sinceridad, su amor hacia nosotros. Sí, gracias, Dana. El cumplimiento también. Y que Dios habla directamente con los sabios, con José. Gracias. Ok, las últimas preguntas de 4 y de 5 son preguntas para aplicar la historia en mi vida. Entonces, después de leer una historia, puedo pensar y en esta pregunta: ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Después de leer esta historia, esto es una pregunta de aplicación a mi vida, porque esta historia no solo fue una historia en la historia del mundo, pero también aplica a mi vida. Y esto es el poder de la palabra de Dios. Entonces, en esta pregunta o en esta historia de Mateo 2, ¿qué me enseña Dios a pedir?
y hacer por gratitud a Él. Dana? Bueno, esta historia, pues comparándola con mi vida, me enseña a ser valiente, a obedecer, porque a veces uno le da miedo como de lo que el enemigo le puede hacer a uno, pero uno es de entender, pues es de entender que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y que el enemigo nunca va a querer que eso se cumpla en nosotros. Entonces siempre va a haber como ese ataque del enemigo. Y es de creer en Dios, en creer que Él puede hacerlo, que nos puede utilizar. Entonces es como ese llamado de obediencia hacia pues de mi parte hacia Dios, más que todo. Y ya. Sí. Gracias, Dana. Sí, muchas gracias. Sí, obviamente tenemos esto. Y también otra cosa, tenemos que como los magos, que podemos presentar nuestras ofrendas a Dios con gusto en alabanza. También tal vez algo así. Gracias. Que me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud. Y al fin tenemos la última pregunta. ¿Por qué es esta pregunta importante? Pues también es una aplicación en nuestras vidas. Somos evangelistas y Dios nos llama a compartir su palabra. Entonces, esto es el enfoque de esta pregunta. Cuando leemos la Biblia, no solo es para nosotros, tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios con otras personas también. Esto es la importancia de esta pregunta, que el mensaje de Dios es para todos. Entonces, en esta historia de Mateo 2, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Alguien tiene una idea o un comentario? Tal vez la protección de Dios, aún en tiempos con gobiernos difíciles, duros, como errores en esta historia, y la protección que Dios tiene para su Hijo y también para nosotros. Que no hay nada afuera del control de Dios. Y Él puede hacer todo. Pues también podemos pensar en la temporada. También, porque creo que el 6 de enero es Epifanía, el día de los Reyes Magos. Entonces podemos compartirlo en una fecha así, una fecha cerca al nacimiento de Jesús. Primero tenemos la Navidad, el 25 de diciembre, pero después también podemos celebrar cuando los magos vinieron a visitar a Jesús y tenemos
esta celebración el 6 de enero. Estas son las preguntas de consolidar. ¿Ustedes tienen una pregunta hasta ahora? Solo tenemos una cosita más de la lección de hoy, pero ¿hay una pregunta hasta ahora? Ok. Entonces, la última objetivo de hoy es identificar dónde están ubicados los recursos de la Biblia popular. Yo envié por WhatsApp la Biblia popular en YouTube en la forma de un video, pero también tenemos en nuestro sitio de web la Biblia popular en escrito, en forma escrito. Entonces voy a mostrarles dónde está. En nuestro sitio de web, aquí tenemos en la biblioteca teológica. Haga clic aquí y después tenemos los recursos. Tenemos recursos materiales para niños y otras cosas. Y también aquí tenemos la Biblia popular, comentarios bíblicos. Entonces, aquí es la Biblia popular de Mateo. La Biblia popular Mateo. Entonces, en esta Biblia popular es un comentario de la Biblia. Entonces, esto es lo que tenemos en como empieza con el nacimiento y niñez de Jesús, comienzo del ministerio de Jesús. Jesús predica el sermón del monte. Tenemos todo esto en el contenido de la Biblia popular. También, esto es un ejemplo. El regreso de Egipto, tenemos aquí en las palabras más oscuras, tenemos lo que dice en la Biblia y después es un comentario sobre estos versículos. Entonces, esto es la Biblia popular. Hay más información en los comentarios. Entonces tenemos las palabras exactamente de la Biblia y también tenemos un comentario sobre estos versículos para aprender un poco más lo que está diciendo la palabra. Entonces, esto es el recurso de la Biblia popular. Otra vez es en el sitio de web, en el Biblioteca Teológica, la Biblia Popular, y busca Mateo, y entonces ahí es el contenido, versículos de la Biblia y el comentario. ¿Ustedes tienen una pregunta sobre este recurso que tenemos en Academia Cristo? Para mí es un buen recurso para entender un poco más el contexto de la historia. ¿Qué estaba pasando durante este tiempo? En el caso de Mateo 2, en el comentario hay muchas cosas sobre el rey Herodes y tenemos más sobre la vida de él y cosas así. También tenemos cosas sobre que Mateo tiene
60 referencias al Antiguo Testamento y tal vez los magos eran de Babilonia y cosas así en el comentario. Entonces provee más contexto para nosotros. Ok, para la próxima clase la tarea es ver el siguiente video para la lección 4 y también leer Mateo 3, 1 a 17 en sus Biblias. Terminamos con la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias a todos para la clase de hoy y su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga. Que tenga un buen martes. Gracias, profesor. Gracias, César. Hasta Profesora, el jueves. hasta luego, muchas gracias. Gracias, Dana. Muchas gracias.